Hola, bienvenidos a otro episodio de mi rincón aeronáutico. En este episodio tenía pensado cerrar ya el panel de instrumentos, pero tengo un problemilla de ruido con uno de los cableados que no consigo solucionar y por eso todavía no lo he cerrado. Lo vemos en unos segundos. Tenía ya preparado todo, he repasado todo el cableado, he apretado todos los terminales, he identificado cada bornero, lo he escrito en un diagrama, en un fichero para tenerlo guardado. Está todo comprobado y lo único que faltaba por conectar era el audio del EFIS a la entrada de audio auxiliar de la radio. De forma que cuando haya una alarma de alta temperatura de aceite de la reductora o del agua de refrigeración o bajo nivel de combustible, además de enseñar una alarma en la pantalla, el EFIS manda una señal, un audio, a la radio y lo habla por los auriculares. Estos cables estaban bien definidos en la radio. Hay un pin para el audio de entrada, otro pin para la tierra de ese audio de entrada, pero en la salida del EFIS solo veo un pin de audio de salida. He contactado con el fabricante y me dice que puedo conectar el pin de ground, de masa, a cualquiera de los que hay en este conector. Están todos conectados entre sí por dentro. Lo he hecho con cable directamente desde aquí hasta la radio y bueno, pues se mete un montón de ruido. Me ha dicho que lo que se hace es utilizar transformadores de audio, que es este cacharrito que hay aquí. Tiene una entrada, una salida, una relación de transformación 1:1, de forma que se aísla la conexión eléctrica de una parte con la otra, con lo que las corrientes que circulan por los cables de tierra no pasan de uno al otro, pero sin embargo lo he instalado y sigue habiendo ruido. He instalado este modelo que es de Bones, no sé si se vea bien aquí con la cámara. He instalado otro de estos que venden en Amazon, de este tipo, también da ruido y no sé lo que hacer porque sigue habiendo ruido a pesar del transformador. Voy a intentar una cosa que se me ha ocurrido, que es poner dos transformadores uno detrás de otro, que he visto en internet que hay algunos diagramas que lo usan, a ver si poniendo dos uno a continuación del otro se elimina ese ruido. Haciendo esto también he aprovechado para cambiar todo el cableado de los auriculares, porque era un cable muy gordo como este y en el conector de radio pues estaba todo ahí apelotonado. Ahora ya está más ordenadito, con cables más finitos, más fáciles de manejar. Y bueno, pues voy a probar los dos transformadores puestos uno detrás de otro. He instalado los dos transformadores uno detrás de otro y sigue habiendo ruido, así que ya no sé lo que... Otro dispositivo que he intentado instalar para quitar el ruido es este supresor de ruido de bucle de tierra. Lo he comprado en Amazon, todo el mundo lo pone muy bien, que le ha eliminado el ruido, pero en realidad aquí sigue sonando el mismo ruido. Así que a ver qué me dice por último el fabricante del equipo. Le voy a preguntar si el hecho de que explotara uno de los componentes, que luego se cambió, ha podido afectar alguna pista que tenga al lado justo ese elemento o algo, y si no, pues lo que voy a hacer es cerrar tal y como está y no utilizar el sonido del EFIS. Para las tomas estáticas que van instaladas a los laterales del fuselaje, he diseñado estas piezas con la impresora 3D y aquí se insertan los tubos de Rilsan, uno por cada lado, luego se unen en una T y van hacia los indicadores de altitud. Vamos a ver cómo ha quedado. Este es el punto del fuselaje donde van sujetos con 3 remaches los soportes para la toma estática y por dentro queda así. Por dentro ese es el soporte, el tubo de Rilsan que se une a la T, hacia abajo ya se va hacia proa, hacia el EFIS y el indicador de altitud analógico, y después desde la T hacia el otro lado pues se va a la pieza equivalente en el otro lado del fuselaje.
Cuando hice el montaje de las alas, no lo comenté en ese episodio, pero no pude instalar la eslinga que va sujeta en el travesaño principal de popa, iría por aquí. Por aquí está el soporte tanto del ala como del fuselaje. Y miré las instrucciones de instalación del paracaídas, no venía nada especificado. Y entonces contacté con el ingeniero de ICP y me comentó que esto había que cortarlo, que no venía especificado, pero que en la foto del manual pues se veía. Y efectivamente, aquí no sé si se aprecia bien, se ve como el revestimiento superior, el extra 2 del ala, está cortado para dejar sitio y que la eslinga pase por encima. Así que aquí tengo que hacer un corte. Primeramente voy a hacer un corte perpendicular al fuselaje de 3 centímetros, uno por aquí y otro por aquí, y luego iré agrandándolo si hace falta, y cuando esté terminado pues lo voy a suavizar con una curva. Por la parte inferior sí viene el espacio, tanto por proa como por popa, y el espacio son 3 centímetros. Así que voy a copiar este espacio en la parte de arriba. Este sería el corte que voy a hacer inicialmente. La eslinga tendría que estar en esta posición. Y luego pues lo prolongaré para acá para suavizarlo y que no haya ángulos rectos. Voy a usar la Dremel para este corte. Pues así quedaría uno de los lados, la eslinga asomaría por aquí y ahora voy a hacer el otro. Y así es como queda el otro lado. Ya cuando se desmonte el ala de nuevo para llevarlo al aeródromo, pues se suavizarán todos estos contornos y se volverá a poner un poquito de pintura, etcétera. Para los tubos de gasolina que van desde el tanque de combustible de las alas hacia popa, y para que no me haga aquí una curva, voy a utilizar este soporte hecho con impresora 3D. Lo voy a atornillar aquí de forma que me lo mantenga sin que haga una U que posibilite la creación de burbujas o de un depósito que no permita moverse al aire, etc. Entonces ya he marcado aquí uno de los agujeritos que hay que hacer. Y voy a hacerlo y después pondré el tornillo y haré el otro. Así es como quedaría, solo faltaría pintar de gris la pieza esta blanca y en el otro lado igual. Aquí lo que pasa es que estoy usando un tubo auxiliar para alimentar el tanque de reserva mientras hago pruebas, y el que cuelga aquí hacia abajo es el definitivo, ya está sujeto con la pieza. Así es como quedaría el soporte ya totalmente terminado y pintado, y simplemente pues cuando haya que desmontar el ala se quita esta brida aquí con el grifo cerrado y se puede desmontar el ala. Otra de las cosas que he instalado han sido los cinturones de seguridad. Me han tenido que ayudar porque para apretar el tornillo que va aquí detrás y la tuerca que se accede por debajo del fuselaje, pues es imposible hacerlo una sola persona. Los cinturones se colocan así. La brocha, luego se tira de aquí. Y ya estarían colocados. Así que una cosa menos. Otra cosa que he hecho es fijar el centro de la bandeja donde están todos los cables para que no vibre por medio de esta L de aquí de aluminio sujeta a la bandeja y a este perfil, que también está ya en su posición. Otra de las cosas que he terminado es de sellar la baliza, ponerle silicona por las partes por donde pueda entrar agua
Y ya está conectado. Vamos a ver cómo funciona. Y aquí termina este episodio que ha tardado tanto en salir. Lo peor de todo es que después del tiempo que ha pasado sigue igual que al principio, que con el problema de ruidos en los auriculares, solo si activo la entrada auxiliar del EFIS. Pero bueno, han sido un montón de cosillas que he hecho, algunos tiempos de descanso, otros tiempos esperando contestación del suministrador del EFIS, etc. Pero al fin está publicado. 10 minutillos sobre cosas que he hecho durante muchas semanas. Y nos vemos en el siguiente, que no sé cuándo se publicará porque ahora van a empezar las navidades. Os lo dicho, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por seguirme. Hasta luego.